En este último video sobre las fichas clínicas vamos a explicar el apartado de las fichas clínicas que hayamos cancelado por una referencia. Para esto vamos a crear una nueva ficha clínica, la vamos a referir y partiendo de eso vamos a justamente manipular esas cancelaciones para ir entendiéndolas de una forma diferente. Así que vamos a proceder a crearlo. Vamos a empezar en este caso con el estudiante Juan Fernando Guerra y vamos a ingresar una ficha clínica de forma inicial. Recordemos igual que nosotros no podemos crearlas directamente como una ficha referida porque tenemos que justamente pasar por ese estado inicial donde coloquemos quién fue por primera vez el paciente, quién fue por primera vez el estudiante y toda la información que refiere a eso. Así que vamos a ver fichas clínicas iniciales para crear esta ficha, siempre al botón de más. El número de esta ficha va a ser 7878. No es un paciente integral y voy a escoger a un paciente. Podemos, por ejemplo, escoger, en este caso, a Lucía Laura. Así que vamos a guardar. Vemos que ahora ya nos aparece. Y para este ejemplo lo que vamos a hacer es referir esta ficha. ¿Qué es lo que vamos a referir? Vamos a referir ahorita a un nuevo estudiante. Es decir, vamos a cambiar el estudiante que estaba asignado. Así que podemos nosotros ahora seleccionar el botón de referencia a un nuevo estudiante, escoger si se trata de un paciente integral o no. Voy a colocar en que no. Y el estudiante vamos a elegir justamente a quién. En este caso utilizaré el último que me aparece, que es Luis Fernando Ramírez. Y ya estando acá, podré yo guardar la referencia. Vemos que no aparece acá. Procedo ahora en acciones, ver las fichas clínicas referidas desde Luis Fernando Ramírez. Y me aparece la información, ¿verdad? Ahí está realizada la referencia. Vemos el paciente que está asignado. No está asignado un paciente anterior porque no ha habido referencia a un paciente, pero sí un estudiante anterior porque hubo referencia a un estudiante. Así que ahora, habiendo hecho esto, vamos a proceder a ver el historial o las fichas clínicas inactivas porque vamos a visualizar más que todo las cancelaciones que se hayan dado por referencia. Así que tengamos muy en cuenta lo que acabamos de realizar. Bien, entonces nos trasladamos ahora al listado de fichas clínicas inactivas siempre desde el menú y vamos a visualizar entonces la información de la siguiente forma. Tengamos en cuenta esto. Nosotros lo que ahorita hicimos fue referir el estudiante. El estudiante anterior era Juan Fernando Guerra y el nuevo estudiante es Luis Fernando Ramírez. Así que ahora lo que tenemos que hacer para visualizar justamente dónde está esa cancelación por referencia es justamente el estado anterior de la ficha. En este caso, pues sería el estudiante anterior. Si él, como en este caso, pues la referencia se realizó a Luis Fernando, pues Juan Fernando es quien fue, por decirlo de alguna forma, envió la referencia. Empezó aquí la referencia. Así que desde acá me voy al apartado de acciones y voy a ver el de cancelados por referencia. Y vemos que nos aparece justamente lo que era la ficha de una forma anterior. Siempre el número de ficha 7878, el paciente que estaba asignado, que era Lucía, la fecha en que comenzó y fecha en la que finalizó. Y este, al igual que todas las tablas que aparecen dentro de este campo de fichas clínicas inactivas, podremos ver la descripción presionando el dato. Al darle clic nos dice que no era un paciente integral, la descripción que le pusimos que fue referencia a un nuevo estudiante y como nos damos cuenta pues no había una ficha o una referencia antes de esta, es una ficha clínica inicial. Así que ahora nosotros lo que podemos hacer es revertir la referencia que hicimos. ¿Cómo lo podemos realizar? Pues siempre desde acciones y al igual que en los otros campos o los otros ejemplos que realizamos podemos reactivarlo. Lo que vamos a realizar aquí es regresar el cambio de la referencia y la ficha volverá a ser inicial ya que estamos revirtiendo ese cambio que realizamos antes. Así que vamos a reactivarlo, nos vamos y nos muestra justamente ese formulario y siempre nos pregunta una descripción de por qué es que estamos reactivándolo, ¿verdad? Esto es porque justamente ahora
Y bueno, nos vamos a percatar que ahora el estado de la ficha clínica que aún ahorita era activa, pues se revierte. Vamos a darnos cuenta de eso. Por ejemplo, vamos a colocar aquí como reactivación. Hubo un error. No hay referencia hacia el nuevo estudiante. Vamos a colocarlo un poquito más general hacia algún estudiante. Así que ahora procederé a reactivarlo. Ya que lo reactivé, nos damos cuenta que ahora en este historial de canceladas por referencia ya no aparece, sino que vamos ahora a las fichas clínicas, a las activas, y vamos a donde estaba anteriormente, con Juan Fernando Guerra. Como aquí lo ingresamos de una forma inicial, vemos que ahora el dato aparece de nuevo aquí. La ficha clínica aparece con su número de ficha, fecha de comienzo, todo de la igual forma. Y para asegurarnos del cambio, lo que acaba de pasar es que vamos aquí con el estudiante que nosotros hayamos referido. Vamos a ver sus clínicas referidas y vemos que ahora no hay ningún dato. Entonces, aquí es donde pasó ese cambio. Se revirtió la referencia que hicimos y volvió todo a ser inicial. También ahora, por último, tengamos en cuenta qué es lo que acaba de pasar en las fichas clínicas inactivas. Ya nos habíamos percatado de que en las canceladas por referencia, donde fue que entramos para ver esa cancelación, fue con Juan Fernando Guerra. Nos damos cuenta que esto estaba vacío. Pero ahora con Luis Fernando Ramírez, que con quien se hizo la referencia, pero se revirtió esa referencia, nos vamos a dar cuenta que sí queda guardado el historial de lo que acabamos de hacer. Vemos de que siempre queda la información un tanto parecida, pero por ejemplo, aquí lo que nos va a ayudar a ubicarnos qué fue lo que pasó es presionar o darle clic aquí al dato. Y nos damos cuenta que está aquí la justificación o la razón por la que se canceló, que fue de que hubo un error, no hay referencia hacia algún nuevo estudiante. Entonces aquí ya nos damos cuenta que fue lo que realmente pasó. Solamente va quedando el historial de todo, de cómo se va cancelando, de cómo regresa a hacer todo, ¿verdad? Nos queda también la información sobre quién era el estudiante anterior, pero igual, pues todo esto queda como historia. Así que es de tener cuidado por cómo estamos manipulando esta información, pero igual tengamos en cuenta que al igual que nosotros vayamos a hacer alguna referencia, va a haber la historia de una ficha clínica que se va a ir cancelando. Y al nosotros reactivar esa historia de ficha clínica, va a haber otra que ya creamos al inicio y todo, pero que va a volverse ahora como cancelada. Siempre va a estar ese juego de historias, ya que pues, la idea es mantener la información y la línea de tiempo sobre cómo va manipulándose la información con los pacientes y los estudiantes.